Esto es lo que nadie te había contado. Un hombre creyó que 44 años de vida eran suficientes para desaparecer para siempre. Se equivocó. Cambió de colonia, cambió de rutina, dejó de caminar por donde antes lo conocían. Se mezcló entre la gente común, entre vecinos que jamás sospecharon quién dormía a su lado. Pensó, como miles de pandilleros en El Salvador, que el tiempo terminaría por borrarlo del mapa de la justicia, que si aguantaba suficientes años en silencio, algún día dejarían de buscarlo. Hoy vas a descubrir por qué esa estrategia, la misma que usaron miles de mareros durante años, ya no sirve absolutamente de nada. Si te interesa conocer las capturas más importantes, los operativos más impactantes y las historias que están detrás de la lucha contra las estructuras criminales en El Salvador, suscríbete ahora mismo al canal, porque lo que te voy a contar en los próximos minutos es una de esas historias que revela cómo funciona, desde adentro, una de las organizaciones criminales más temidas de toda Centroamérica. Durante años, en distintos rincones de El Salvador, corrió el mismo rumor entre los integrantes de la Mara Salvatrucha. Si lograbas esconderte el tiempo suficiente, la justicia se olvidaría de vos. Algunos cambiaron de nombre en la práctica, aunque no en los documentos. Otros se mudaron a colonias donde nadie conocía su pasado. Hubo quienes incluso llegaron a pensar que sus expedientes, guardados en algún archivo policial, terminarían acumulando polvo hasta perderse en el tiempo. Esa era la apuesta, esa era la fe ciega de miles de pandilleros que decidieron desaparecer en lugar de enfrentar lo que habían hecho. Pero el gobierno salvadoreño ha sido claro, una y otra vez. Esa apuesta está perdida desde el principio. ¿Y sabes qué fue lo que terminó por confirmar esa advertencia hace apenas unos días? Un hombre, 44 años, un alias que hasta entonces era prácticamente un fantasma para la opinión pública, Stone. Su nombre real es Héctor David Bercián Reyes, y su captura no es una noticia cualquiera, es un mensaje directo, calculado, dirigido a cada persona que hoy mismo, mientras vos estás escuchando este video, sigue creyendo que puede seguir escondida. La noticia estalló casi de inmediato. La Policía Nacional Civil, la Fuerza Armada y el propio ministro de la Defensa confirmaron públicamente que Stone había sido localizado y capturado durante un operativo en la colonia Milagro de la Paz, en el distrito de San Miguel Centro. Y junto con el anuncio llegó una fotografía que en cuestión de minutos empezó a circular por todos lados. Un hombre esposado, rodeado de militares y policías, mientras uno de los agentes le levantaba parcialmente la camisa para mostrar algo que llevaba marcado en la piel. Esa sola imagen, ese único gesto de levantar la camisa, desató una pregunta que miles de personas se hicieron al mismo tiempo. ¿Qué escondía ese tatuaje y por qué las autoridades quisieron mostrarlo al mundo entero? Vamos a llegar a esa respuesta porque lo que hicieron las autoridades fue algo distinto. Lo señalaron como homeboy de la clica Fulton Locos Salvatruchos, parte del llamado programa Hollywood de la MS-13. Detente un segundo. Lee eso otra vez. Porque para la mayoría de la gente esas palabras suenan a simple jerga policial, un dato más entre tantos que se leen en un titular y se olvidan a los 5 minutos. Pero no, esas pocas palabras describen algo mucho más profundo. No describen solamente a un hombre detenido en una colonia de San Miguel. Describen el lugar exacto, dentro de un engranaje criminal enorme, que este hombre habría ocupado durante años. Y ese engranaje es precisamente lo que vamos a desarmar pieza por pieza en este video, porque entender esa estructura es la única forma de entender por qué su captura generó tanto revuelo institucional. Empecemos por lo primero. ¿Qué significa realmente ser un homeboy dentro de la Mara Salvatrucha? Porque acá viene el primer error de interpretación que comete la mayoría de la gente. Cuando escuchamos la palabra homeboy en español, muchos piensan automáticamente en su traducción más simple del inglés. Amigo, cuate del barrio. Pero dentro del lenguaje interno de la MS-13, ese término no tiene absolutamente nada que ver con una amistad casual. Un homeboy es, según explican las propias autoridades y distintas investigaciones sobre el funcionamiento de estas pandillas, un integrante plenamente incorporado a la estructura. No es un simpatizante, no es alguien que anda cerca de la pandilla, ni un conocido que de vez en cuando se junta con algunos miembros. Es alguien que ya es, formalmente, parte reconocida de la organización.
Eso no significa que Stone haya sido el jefe de su clica, ni el líder máximo de nada. Dentro de la Mara Salvatrucha existen distintos niveles de responsabilidad, distintos grados de mando, distintas jerarquías internas, pero ser identificado como homeboy implica, para las autoridades, que una persona ya atravesó un proceso completo de integración, que ya no está en una fase de prueba, que ya es, según la investigación oficial, un miembro reconocido dentro de un sistema mucho más grande de lo que la mayoría de la gente se imagina. Y ahí viene la siguiente pregunta que tenés que hacerte. ¿Qué diablos es una clica? ¿Y por qué importa tanto a cuál pertenecía Stone? Porque este dato, lejos de ser un simple detalle burocrático, es una pieza clave para entender cómo opera esta organización desde adentro. Una clica funciona como una célula local de la pandilla. Cada una controla un territorio específico y está formada por miembros que comparten una identidad común dentro de esa misma estructura. Pero acá está lo importante. La Mara Salvatrucha no funciona como un único grupo centralizado, dirigido desde un solo punto del país. Todo lo contrario, su fuerza, la razón por la que ha logrado sobrevivir durante décadas, está precisamente en esa fragmentación calculada. Decenas y decenas de clicas repartidas por distintos municipios y departamentos, cada una con sus propios integrantes, sus propios responsables locales, sus propias formas de operar, pero todas conectadas bajo un mismo nombre y una misma identidad criminal. Stone, según las autoridades, pertenecía a la clica conocida como Fulton Locos Salvatruchos, identificada también con las siglas FLS. Y ojo, porque acá no termina la historia. Las autoridades no se quedaron solo con ese dato. Agregaron algo más, algo que eleva todavía más el peso de esta captura. Indicaron que esa clica forma parte de un nivel organizativo superior, conocido internamente como el Programa Hollywood. ¿Programa Hollywood? Sí, escuchaste bien, y no tiene nada que ver con el cine. Este término puede sonar confuso, casi sacado de otro contexto, pero dentro de investigaciones judiciales desarrolladas tanto en El Salvador como en procesos federales en Estados Unidos, los llamados programas son agrupaciones que reúnen a varias clicas bajo una misma coordinación. Es decir, un programa no reemplaza a una clica, sino que representa un escalón más arriba en esa pirámide organizativa. Varias células distintas, distribuidas en distintos territorios, manteniendo comunicación y coordinación entre sí bajo un mismo paraguas. Esto ha aparecido documentado en procesos judiciales en Estados Unidos, donde fiscales han explicado, con evidencia en mano, cómo determinadas clicas se comunican y se coordinan dentro de programas específicos. Ahora unamos las piezas. Cuando las autoridades salvadoreñas presentaron a Stone como homeboy de la Fulton Locos Salvatruchos, dentro del programa Hollywood, no estaban simplemente llenando un formulario con datos administrativos. Estaban trazando, ante los ojos de todo el país, el mapa exacto de dónde encajaba este hombre dentro de una organización que la ley salvadoreña considera, formalmente, una estructura terrorista. Esto es exactamente lo que las autoridades quieren que entiendas. No capturaron a cualquiera. Capturaron a una pieza reconocida dentro de un engranaje mucho más grande. Y con esa idea clara, volvamos a esa fotografía, la que mostraba a Stone esposado, rodeado de militares y policías, mientras un agente le levantaba la camisa para dejar ver un tatuaje en la zona del abdomen. ¿Por qué las autoridades decidieron mostrar precisamente eso? Porque dentro de las investigaciones sobre pandillas, los tatuajes han sido, históricamente, uno de los elementos que ayudan a establecer posibles vínculos con determinadas estructuras criminales. Es importante ser honestos acá. Un tatuaje, por sí solo, no determina la responsabilidad penal de nadie. Eso lo tiene que valorar un juez, junto con el resto de la evidencia que presente la fiscalía durante el proceso. Pero para los investigadores, esa marca en la piel forma parte de un proceso mucho más amplio de identificación, un rompecabezas que se arma con distintas piezas, alias, testimonios, seguimientos, bases de datos y sí, también símbolos corporales que durante años han funcionado como una especie de carnet silencioso dentro de estas organizaciones. Mientras todo esto se difundía, el propio ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy, apareció con un mensaje corto, pero cargado de intención. Sus palabras fueron directas.
No importa cuánto tiempo haya pasado, ni cómo intenten ocultarse, ningún pandillero escapará de la justicia. Y esa frase no iba dirigida solo a Stone. Iba dirigida a cada persona que hoy, en este preciso momento, sigue prófuga, sigue cambiando de colonia, sigue viviendo con el miedo agazapado de que un día toquen su puerta. El mensaje del gobierno es claro: el reloj no se detiene nunca, y una investigación abierta puede permanecer activa durante años, incluso cuando la persona señalada ha dejado por completo de aparecer en la vida pública. Ahora bien, aquí es donde tenés que empezar a prestar mucha más atención, porque lo que viene a continuación es la parte que realmente explica por qué esta historia va mucho más allá de una simple fotografía de un hombre esposado. Porque una captura, por más impactante que sea la imagen, es apenas el primer paso de un camino mucho más largo y mucho más complejo. Y ese camino es el que determinará, finalmente, qué va a pasar con Héctor David Bercián Reyes alias Stone. Después de la detención, Stone quedó bajo custodia de las autoridades y fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República. ¿Y qué pasa después de eso? ¿Qué es lo primero que decide un juez en un caso como este? En estas estructuras criminales organizadas, en la mayoría de estos casos, la Fiscalía solicita la detención provisional mientras continúan las diligencias. Es decir, mientras el proceso avanza, el imputado permanece bajo custodia del Estado. Y acá aparece un dato que probablemente no esperabas. En el caso de Stone, las autoridades ya confirmaron cuál será el delito específico por el que será procesado. No se trata de una acusación menor, ni de un cargo administrativo cualquiera. Stone será remitido por el delito de pertenencia a organización terrorista. Esa figura penal se ha convertido durante los últimos años en una de las herramientas jurídicas más utilizadas dentro de la estrategia legal salvadoreña para procesar a presuntos integrantes de pandillas. No es simplemente estar cerca de una estructura criminal, es ser señalado, formalmente, como parte de una organización que la legislación del país clasifica bajo la figura de terrorismo. Pensalo un segundo, un hombre que durante años logró pasar desapercibido, que cambió de rutina, que se mezcló entre la gente común de una colonia en San Miguel, hoy enfrenta un cargo que en El Salvador se aplica específicamente a integrantes de estructuras criminales organizadas. No es un delito cualquiera, es el tipo de acusación que en este país ha significado, para muchísimos otros procesados en situaciones similares, años y años de proceso judicial y de reclusión mientras se resuelve su situación legal. Y aquí quiero que te detengas conmigo un momento, porque hay algo que esta captura revela sobre la forma en que el Estado salvadoreño está trabajando actualmente contra estas estructuras, algo que va mucho más allá del caso individual de un solo hombre. ¿Te has preguntado alguna vez cómo lograron encontrarlo después de tantos años? Durante mucho tiempo, buena parte de las capturas de integrantes de pandillas en El Salvador se producían tras persecuciones, enfrentamientos armados, operativos improvisados sobre la marcha, pero el patrón ha cambiado. Hoy, buena parte de estos procedimientos se basa en investigaciones de inteligencia, seguimiento constante de información, cruces de bases de datos, verificaciones de identidad, labores silenciosas de inteligencia que se desarrollan durante semanas o incluso meses antes de que el operativo final salga a la luz pública. Así fue como capturaron a Stone. Eso explica por qué muchas de estas capturas ocurren hoy sin necesidad de enfrentamientos violentos, con un despliegue absolutamente coordinado entre distintas instituciones del Estado, como ocurrió en este caso con la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada trabajando de manera conjunta. Esa coordinación entre ambas instituciones no es casualidad ni improvisación. Se ha convertido en una característica habitual de los operativos de seguridad desarrollados durante los últimos años en El Salvador, especialmente cuando las investigaciones apuntan hacia presuntos integrantes de pandillas. Y en el caso de Stone, esa coordinación fue precisamente la que permitió ubicarlo, asegurarlo y documentar todo el procedimiento mediante fotografías oficiales que después fueron difundidas por los canales institucionales del Estado. Pero porque acá viene una de las preguntas más importantes de todo este caso, la que probablemente muchos de ustedes ya se están haciendo mientras escuchan esto. Si no hay, hasta ahora, un delito específico como un homicidio o una extorsión atribuido directamente a Stone,
¿Por qué entonces su captura se volvió una noticia de alcance nacional, difundida con tanto peso institucional? La respuesta tiene que ver precisamente con todo lo que ya construimos hasta este punto. La relevancia de este caso no nace de un solo hecho delictivo puntual, nace del lugar que, según las investigaciones oficiales, Stone habría ocupado dentro de una organización que durante décadas sembró miedo en comunidades enteras de El Salvador. Nace de ser identificado como una pieza reconocida, plenamente incorporada, dentro de una estructura que la ley salvadoreña clasifica como terrorista, y nace, también, de lo que representa simbólicamente la prueba pública de que ni 44 años de vida, ni años enteros escondido en una colonia distinta, garantizan absolutamente nada frente a una investigación que sigue activa, porque durante décadas, comunidades enteras en distintas zonas de El Salvador convivieron bajo el control silencioso de estructuras criminales como esta. Ese control generó desplazamientos forzados de familias completas que tuvieron que abandonar sus casas de la noche a la mañana. Generó comercios que cerraron por miedo, negocios que jamás pudieron recuperarse, y una sensación constante de inseguridad que marcó la vida cotidiana de miles de personas durante años. Precisamente por ese contexto tan pesado, tan real, es que las autoridades sostienen que cada captura de un presunto integrante de estas estructuras, sin importar si tiene un delito específico documentado públicamente o no, forma parte de una estrategia más amplia orientada a reducir la capacidad operativa de estas organizaciones. Y ahora quiero que pienses en algo que probablemente no habías considerado. ¿Qué mensaje les llega en este preciso instante a todos los demás integrantes de la Fulton Locos Salvatruchos y a todos los demás miembros del programa Hollywood, al enterarse de que uno de los suyos, después de años, cayó? Porque este tipo de capturas no solo afectan a la persona detenida, golpean la moral interna de toda la estructura, envían la señal de que ninguna clica está completamente a salvo, de que ningún programa, por más organizado que esté, puede garantizar protección eterna a sus integrantes. Es exactamente el tipo de mensaje que el ministro de la Defensa quiso reforzar con sus palabras, que el tiempo transcurrido no representa ninguna garantía, y que la búsqueda de quienes siguen prófugos o bajo investigación continúa activa, sin fecha de vencimiento. Ahora bien, hay que ser honestos con algo más, algo que como espectadores de esta noticia no podemos dejar pasar por alto. Todavía existen muchísimas preguntas sin respuesta sobre la vida de Héctor David Bercián Reyes antes de esta captura. No se ha revelado públicamente desde cuándo formaba parte de la clica. No se ha revelado si en algún momento tuvo un rol de mayor responsabilidad dentro de la estructura. No se ha revelado si existían órdenes de captura previas en su contra, ni desde cuándo estaba siendo investigado. Todo eso permanece, por ahora, en el terreno de lo que la Fiscalía tendrá que revelar, y eso, lejos de cerrar la historia, la deja completamente abierta para lo que pueda venir en las próximas semanas. Lo que sí queda absolutamente claro, y esto es algo que tenés que llevarte grabado después de ver este video, es que para las autoridades salvadoreñas, el simple hecho de identificar a alguien como homeboy de una clica reconocida, dentro de un programa estructurado como el Hollywood, fue suficiente para convertir esta detención en un mensaje público de alcance nacional. No hicieron falta fotografías de un cadáver, ni de un negocio extorsionado, ni de un arma decomisada. Bastó con demostrar, ante cámaras, el lugar que este hombre ocupaba dentro del organigrama de una de las estructuras criminales más temidas de la región. Y esto debería hacerte pensar en algo mucho más grande que el caso puntual de Stone. ¿Cuántas personas más, en este mismo instante, viven bajo esa misma falsa sensación de seguridad? Personas que llevan años cambiando de dirección, evitando ciertas calles, viviendo bajo identidades sociales distintas a las que tenían antes, convencidas de que el paso del tiempo las protege. La captura de Stone es, según el propio discurso oficial del gobierno, la prueba viviente de que esa protección no existe, que una investigación puede permanecer abierta durante años sin que la persona señalada lo sepa, que un cruce de información, una verificación de identidad, un seguimiento silencioso desarrollado durante semanas, puede terminar, de un día para otro, con años de aparente tranquilidad. Lo que viene ahora para Héctor David Bercián Reyes tiene un destino y es traslado al SECOT.
Y antes de cerrar esta noticia, quiero dejarte una última reflexión, porque creo que es la que realmente resume todo lo que acabamos de recorrer juntos. Esta historia no se trata únicamente de un hombre de 44 años capturado en San Miguel. Se trata de entender cómo funciona, desde adentro, una organización que durante décadas logró sobrevivir precisamente gracias a su capacidad de fragmentarse en clicas, agruparse en programas y mantener a sus integrantes ocultos entre la población común. Se trata de entender que cada pieza de este engranaje, sin importar cuán pequeña parezca en apariencia, forma parte de un sistema mucho más grande que el Estado salvadoreño ha decidido desarmar, pieza por pieza, sin fecha límite y sin señales de detenerse. El mensaje del ministro René Francis Merino Monroy sigue resonando. Ningún pandillero escapará de la justicia, sin importar cuánto tiempo haya pasado ni cómo intenten ocultarse. Y mientras ese mensaje se repite, la maquinaria judicial ya empezó a moverse sobre el caso de alias Stone y su papel dentro de la Fulton Locos Salvatruchos, porque en casos como este, la noticia rara vez termina con la fotografía de la captura. Apenas empieza. Si esta historia te dejó pensando, si querés seguir al tanto de cada nueva captura, cada nuevo operativo y cada nueva pieza que las autoridades salvadoreñas van desarmando dentro de estas estructuras criminales, suscríbete al canal y activa la campanita, porque este caso, como muchos otros, todavía tiene capítulos por escribirse. Nos vemos en el próximo video.